Bueno, para resolver el ejercicio 8 del práctico 13, integrales que contienen expresiones de este tipo, es decir, expresiones cuadráticas, ¿ven? De la forma ax cuadrado más bx más c, es decir, contienen una expresión cuadrática generalmente que aparece en el denominador, ¿sí? En esos casos pueden utilizar alguna de estas integrales. Cuando tienen una constante al cuadrado más x al cuadrado, la fórmula que voy a usar es la del arco tangente. Cuando digo arco tangente es equivalente a decir tangente a la menos 1, es decir, la función inversa de la tangente, ¿sí? Bueno, cuando tengo con una raíz cuadrada, puedo tener de la forma a al cuadrado menos x al cuadrado. Este a es una constante cualquiera, ¿sí? Podría ser un 5, podría ser un 9, podría ser un 1, ¿sí? Una constante al cuadrado menos la variable al cuadrado, con una raíz, eso sería arco seno, o bien seno a la menos 1 de x sobre a. Y cuando tengo, además de la raíz, incluso está invertido, fíjense que acá era a al cuadrado menos x cuadrado, y acá es al revés, x cuadrado menos a al cuadrado, y con una x adelante, eso es secante a la menos 1 de x sobre a, y además aparece 1 sobre a como una constante, acá adelante, ¿sí? Eso para resolver el ejercicio 8 del práctico 13, ¿sí? Que ahora vamos a ver algún ejemplito, les voy a hacer uno para que les quede de ejemplo, ¿sí? Bien. Bien. Entonces, veamos qué dice el práctico. Bueno, el ejercicio 8, entonces, el primero de los apartados que tienen ahí, apartado A supongo que era, a ver, sí. El apartado A tiene para resolver la integral de esta expresión. Ahí aparece un 1 sobre lo mismo, ¿sí? Un 1 sobre todo esto por diferencial de x. Bueno, ¿cómo se resuelve? Cuando aparecen estas expresiones, como decía, cuadráticas, entonces ya sé que lo que voy a tratar de hacer es utilizar alguna de las fórmulas que vimos recién. De las tres fórmulas que vimos recién, hay dos que tienen una raíz cuadrada, y que no sería el caso de este porque acá no veo ninguna raíz. Por lo tanto, en este caso, yo lo voy a tratar de transformar a esta expresión para poder utilizar la primera de las fórmulas que vimos recién, que era arco tangente de x sobre a. No me acuerdo si iba acá adelante un 1 sobre a o no. Sí, un 1 sobre a. 1 sobre a por el arco tangente de x sobre a más la constante, ¿sí? O sea, a esta integral la voy a tratar de acomodar para utilizar esta. ¿Cómo la voy a tratar de acomodar? Porque para que justamente me quede esta integral, la que habíamos visto era la integral de diferencial de x sobre a al cuadrado más x al cuadrado, ¿sí? Es decir, una constante al cuadrado más una expresión con x, podríamos decirlo, al cuadrado. Y esa sí es esta integral la que estamos diciendo acá. 1 sobre a por el arco tangente de x sobre a. Entonces, lo primero que tengo que hacer es, en esta expresión cuadrática, tratar de acomodarla para llevarla a la expresión del cuadrado de un binomio, en realidad, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer primero es completar el cuadrado de este binomio, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo hacíamos para completar el binomio al cuadrado? X cuadrado menos 4x más, el 13 no lo escribo por ahora, lo voy a escribir después al final. ¿Qué numerito tendría que haber acá para que esto sea el cuadrado de un binomio? El numerito que debería ir acá
es siempre la mitad del término lineal elevado al cuadrado. El término lineal acá es menos 4, la mitad, dije, es decir, menos 4 dividido 2, el término lineal dividido 2, lo elevo al cuadrado, a este resultado, ¿cuánto me da? 4 dividido 2, me daría 2, y al elevarlo al cuadrado sería 4. No importa el menos, porque al estar elevado a una potencia par, siempre el resultado va a ser positivo. O sea que la cuantita es el término lineal dividido 2, y eso elevado al cuadrado. En este caso me da un 4, quiere decir que para que esto sea el cuadrado de un binomio, acá debería poner un 4. Entonces lo que hacíamos normalmente, ¿se acuerdan? Para hacer fácil las cuentas, sumaba 4, restaba 4, y ahora sí pongo el más 13. El más 13 que tenía. ¿Sí? Entonces, todos estos primeros 3 términos formarían el cuadrado del binomio. ¿Cuál sería el binomio al cuadrado? X menos, como este término lineal tiene un signo negativo, va a ser x menos la raíz cuadrada de 4, que sería 2, elevado al cuadrado. O sea, si yo hago el desarrollo de este cuadrado del binomio, cuadrado del primero, el doble del primero por el segundo, cuadrado del segundo, me va a dar por resultado esto que tengo acá. ¿Sí? Entonces, por un lado, estos 3 primeros términos me completan lo que sería el cuadrado del binomio, y acá digo, menos 4 más 13, que me daría 9, ¿no es cierto? 9, 10, 11, 12, 13. ¿De acuerdo? Esto entonces me daría 9. Por lo tanto, esa integral yo la puedo escribir así, como la integral, el diferencial de x, que está multiplicando con esta fracción, puedo multiplicar el diferencial de x con el 1 y escribirlo directamente acá arriba. ¿Sí? Y esto de acá abajo lo puedo transformar, según lo que vimos acá, ¿en qué? En esta cuantita que me da 9, dijimos, lo voy a escribir acá adelante primero porque sería la constante, ¿sí? La constante que en esta fórmula que ya la borré era el a al cuadrado, ¿se acuerdan? Más estos 3 términos que me forman el cuadrado del binomio, que dijimos que es x menos 2 al cuadrado. ¿Está? Bueno, y según la fórmula que borramos, la voy a volver a escribir acá, la integral de diferencial de x sobre a al cuadrado más x al cuadrado, esto era 1 sobre a por el arco tangente de x sobre a, más la constante, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que ahora esta expresión que encontramos acá se parece bastante a esto, ¿sí? Nada más que no tengo una x al cuadrado solita, sino que tengo un x menos 2 al cuadrado, ¿sí? Y la constante a, como les decía, este 9 sería lo que acá llamamos a al cuadrado, en esta formulita, ¿sí? Es decir, que si a al cuadrado vale 9, a sería la raíz de 9, es decir, que a debería valer 3. ¿Sí? O sea que acá cuando resuelva la integral me va a quedar 1 sobre 3, arco tangente, ahora vamos a ver de qué, de eso sobre 3. El a sería 3. Acuérdense que acá va el a, mientras que acá dentro de la integral es un a al cuadrado. ¿Qué pasaría si este en lugar de un 9 fuera un 5? O sea que no tiene una raíz cuadrada justita. Bueno, si en lugar de un 9 fuera un 5, acá debería poner raíz de 5, ¿sí? En el a. ¿Sí? Es la raíz cuadrada del numerito que pongo acá. ¿Sí? Bien. ¿Y qué pasa con este x menos 2? Porque acá en la fórmula dijimos, en la integral esta que tengo acá, es cuando tengo un x al cuadrado, pero yo acá tengo x menos 2 al cuadrado.
Bueno, eso lo resolvemos haciendo lo que vimos en la clase pasada, que es una sustitución, ¿sí? Si yo quiero acá que en lugar de x menos 2 al cuadrado me quede un u, digamos, al cuadrado, lo que tengo que hacer es a esto que está acá adentro llamarle u, ¿sí? Entonces, haciendo esa sustitución, u igual al x menos 2, derivo para encontrar diferencial de u, y derivo, la derivada de x me daría 1, la derivada del 2 es 0, o sea que esto me queda, la derivada de esto me queda 1 por dx. O sea, el diferencial de u es igual al diferencial de x. Cuando venga entonces, sigo acá abajo, esta integral va a ser igual a la integral que me va a quedar. Cuando haga la sustitución esta, al diferencial de x dijimos lo voy a reemplazar por el diferencial de u. Y abajo en el denominador, el 9 sigue quedando 9. Y este x menos 2 al cuadrado, al x menos 2 lo reemplacé por u. Entonces, ¿qué me va a quedar? Más u al cuadrado. Y ahora sí, esta formulita se asemeja a esta que tenemos acá. ¿Ven? Diferencial, en lugar del diferencial de x, tengo diferencial de u. Por lo tanto, esta integral va a ser 1 sobre a, dijimos 1 sobre la raíz cuadrada de 9, o sea, sobre 3, por el arco tangente ¿de quién? De x sobre a, pero bueno, acá como estamos integrando con respecto a u, va a ser u sobre a, es decir, de u sobre 3 más la constante de integración. Finalmente, tengo que volver a las u, reemplazarla por lo que le habíamos llamado u. Siempre que hacemos sustitución tenemos que volver a las x, acuérdense. Entonces esta integral me quedaría finalmente 1/3 arco tangente de, en lugar de u, voy a poner x menos 2 sobre 3, o sea, u sobre 3, ¿sí? Y al u lo reemplacé por x menos 2, más la constante de integración que siempre queda ahí. Bueno, ese sería entonces el 8, el apartado A era este, ¿sí? Es decir, básicamente lo que hay que hacer es completar el cuadrado del binomio para usar la fórmula de arco tangente, o el arco seno, o el arco coseno, según la fórmula que corresponda, ¿sí? Pero en todos esos casos del ejercicio 8, lo que tiene que hacer es completar el cuadrado del binomio y después usar la formulita que corresponda, ¿sí? Ya sea arco seno, arco coseno, arco tangente, o arco secante. ¿Estamos? Bien. El problema de la integral definida que vamos a ver ahora, para que comiencen después con el práctico 14 sería, esto ya forma parte del práctico 14, ¿sí? El problema de la integral definida consiste, es una de las aplicaciones, justamente una de las aplicaciones de la integral, es el cálculo de áreas, o sea, aplicación de la integral indefinida para después utilizarla en el cálculo de áreas de regiones planas, ¿sí? Entonces el problema inicial del cálculo del área consiste justamente en determinar el área de una región que va a estar comprendida por una función f de x y en un intervalo AB. A ver. Entonces, el problema inicial del cálculo del área consiste en determinar el área de esta región, a la cual le vamos a denominar R, ¿sí? Encontrar el área de la región, entonces, delimitada por una cierta función f de x en un intervalo B que lo podríamos decir que está delimitado por esta recta,
que yo la dibujé con línea de puntos, que tiene ecuación x igual a, y esta otra recta, x igual a b. Y el eje de las abscisas, ¿sí? O sea, encontrar el área de la región R delimitada por la curva f de x en la parte superior, a los costados por las rectas x igual a y x igual a b, y en la parte inferior por el eje de las abscisas, ¿sí? Entonces, lo que queremos es encontrar el área de esta región. Bueno, lo que ocurre es que en la antigüedad, digamos, se conocían las fórmulas para calcular el área de una región como ser una región rectangular. Puede ser un cuadrado o puede ser un rectángulo, ¿sí? Sabíamos calcular el área de sabían en la antigüedad, digamos, calcular el área de una región rectangular, pero el problema que queremos resolver acá es encontrar el área de una región donde la función de arriba es una curva, ¿sí? No sabemos cómo encontrar el área de una región, por así decirlo, de este tipo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Bueno, como sabían calcular el área de regiones rectangulares, lo que se hizo para poder resolver este problema fue, bueno, dividir esta región R en pequeños trozos, por así decirlo, de secciones rectangulares. Es decir, dividimos el intervalo AB en n partes iguales y entonces calculamos las áreas de estos pequeños rectángulos, ¿sí? ¿Sí? El área de este rectángulo, le sumo después el área de este otro pequeño rectangulito, y así con todos estos rectángulos, dividiendo el área bajo la función, el área bajo la curva f de x, entonces la dividimos en n partes iguales. Cada una de estas partecitas va a tener entonces una longitud que se denomina normalmente delta x, donde delta x va a ser igual, como dijimos, este ancho total lo divido en n partes iguales, es decir que va a ser b menos a dividido n, ¿sí? Y entonces después calculo la suma de las áreas de todos estos rectangulitos. Entonces, la integral, o mejor dicho, todavía no hablemos de integral, el área de esa región R va a ser igual a la suma, este símbolo representa la sumatoria, ¿sí? Ya lo vimos cuando vimos la fórmula del binomio, ¿se acuerdan? Bueno, va a ser la sumatoria de las áreas de estos pequeños rectángulos que dibujamos acá, ¿sí? De manera tal que, si le denominamos con x1, x sub 2, x sub 3, a cada uno de estos puntos, que serían los lados de los rectángulos, ¿sí? Que me marcan los lados de los rectángulos. Por ejemplo, el primer rectángulo que voy a dibujar acá, ¿sí? Tendría la base, mejor dicho, la fórmula del área, ¿se acuerdan del área de cada uno de estos rectángulos? O el área de un rectángulo en particular, nosotros sabemos que es base por altura, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto mide la base del primer rectangulito? Y bueno, la base es para todos los rectángulos iguales. La base es el delta x, ¿sí? Delta x. Entonces, delta x por lo que valga la función en este punto, supongamos, ¿sí? Lo que valga la función en este punto me va a dar la altura del primer rectangulito. Entonces eso sería el delta x por lo que vale la función x, por lo que vale la función f en el x sub 1, supongamos. ¿Sí? Más, en vez de sumatoria, lo voy a ir sumando ya directamente.
para que veamos cómo se construye la fórmula o la definición de la integral, ¿sí? El primer sería, el primer rectangulito, pues, supongamos que tiene área 1, el segundo rectangulito tiene un área 2, y así siguiendo hasta el último rectangulito de estos, que tendrá un cierto área a sub n, ¿sí? Entonces, el área final de R va a ser igual, dijimos. ¿Cuánto mide el área del primer rectangulito? Bueno, la base, que es delta X, pongámosle delta de X1, pero en realidad todos los delta van a ser iguales, ¿sí? Por la altura, es lo que vale la función en este primer puntito, X1, por lo que vale la F en X1, ¿sí? Más, ¿cuánto va a ser el área del segundo rectángulo, el A sub 2? A sub 2 va a ser el delta de X sub 2, por lo que vale la función F, en este otro segundo puntito que sería denominado el X2. ¿Van siguiendo? Más, y así puntitos suspensivos, más, hasta llegar, supongamos, a este último rectángulo, que lo voy a pintar acá. ¿Bien? El xn sería igual al b en este caso. Pero entonces, el último de estos x va a ser el x sub, si este es el x sub n, es el último, la altura del último de los rectángulos está en un punto anterior, sería en el xn menos 1, ¿sí? Entonces sería el delta, la base del rectángulo sigue siendo lo mismo, el delta x o el delta x n, supongamos, para este caso, por lo que vale la f en x sub n menos 1 para el caso del último de estos rectangulitos, ¿sí? Bueno, en definitiva, entonces, si sumamos las áreas de todos estos rectangulitos, lo que vamos a obtener es una aproximación del área R. O sea, ese área R, o el área de la región bajo la curva, se puede calcular en forma aproximada sumando las áreas de todos esos rectangulitos. ¿Se dan cuenta? Entonces, es la fórmula que decíamos recién. El delta X, le vamos a poner delta X sub I para trasladarlo a la fórmula de la sumatoria, ¿sí? Por lo que valga la F en el X sub I, ponemos acá, ¿sí? Porque este X sub I en realidad va a ir variando. Es el X sub 1, después será el X sub 2, el X sub 3, el X sub 4, el X sub 5, hasta llegar, en este caso, al anteúltimo, ¿sí? Entonces, desde I igual a 1 hasta el n menos 1. ¿Sí? Bueno, resulta que yo puedo calcular la suma de los rectángulos que se llaman inscriptos, en este caso inscriptos porque son todos los rectángulos que quedan por debajo de la curva, ¿sí? Pero también podría calcular la suma de las áreas de los rectángulos que se llaman circunscriptos. Fíjense, si yo hago el dibujito de nuevo, veamos, y en lugar de tomar los rectángulos inscriptos, perdón, este sería el A, y acá supongamos que estaría el B. ¿Sí? También vuelvo a hacer lo mismo, divido esta, para que se vea un poquito, para que sea un poquito más grande, lo voy a hacer un poco más separadas a estas divisiones, pero estas en realidad serían divisiones lo más pequeñas posible. Ahora vamos a ver por qué. Acá yo tomo 3 o 4 divisiones, pero en realidad hay que tomar muchas divisiones, ¿sí? Y como les decía, recién habíamos calculado los rectángulos que están por debajo de la curva, ¿sí? Pero yo también podría haber sumado estas regiones, digamos, los rectángulos que quedan por encima de la curva. ¿Se dan cuenta? Este y este, ¿sí?
Entonces fíjense que si yo tomo estos rectángulos que están por encima, si esta fuera la función f, de nuevo, lo mismo, acá tengo un x sub 1, un x sub 2, y el último de estos será el x sub n. Y este será el x sub n menos 1, ¿sí? Entonces, si yo utilizo las áreas de estos rectángulos que están por encima, también el área de mi región R se puede calcular en forma aproximada tomando n subdivisiones, como hicimos hoy, es decir, de nuevo, tomando un delta x que va a ser igual al b menos a dividido n, o sea, dividir este intervalo AB en n partes iguales, y entonces sumar las áreas, pero ahora de los rectángulos que están por encima de la curva. Entonces el área también va a ser aproximadamente igual a el área del primer rectangulito, que le vamos a llamar A sub 1, más el área del segundo rectangulito, que le llamaremos el A sub 2, más puntito suspensivo hasta el área del último de estos rectangulitos, que le llamaremos A sub n. ¿Sí? ¿Y cómo se calcularía ahora la fórmula para esto que se llamarían los rectángulos circunscriptos? Se les llama los rectángulos que están por encima de la curva, ¿sí? Circunscriptos. A los otros se los llamaba inscriptos, acuérdense. Bueno, ¿cómo calculo el área de estos rectángulos? Bueno, de la misma manera que hoy, parecido, digamos. Va a ser siempre base por altura. La base para todos estos rectángulos es la misma, siempre es delta x. O sea que va a ser el delta x por... Acá cambia lo que va a valer la función, pero no en el x1. Fíjense que la altura, perdón, sí, la altura del primero de estos rectángulos es lo que vale la función en el x1. ¿Sí? La altura del segundo rectángulo sería lo que vale la función en este punto. También llamado extremo derecho, sería lo que vale la función en el x2, en este caso, ¿sí? Este sería la altura del segundo de los rectángulos. Entonces me va a quedar también base, que sigue siendo delta x, por la altura, que es lo que vale la función en el x2, sería este punto, esta altura, ¿sí? Es lo que vale la f en el x2. Más, bueno, y así siguiendo, la altura de del último, el a sub n, también va a ser que el delta x por lo que valga la función, pero acá no es en el xn-1, ¿se dan cuenta? Sino que es del lado de la derecha, sería en el x sub n, por lo que valga la función en el x sub n. Eso es lo único que cambia, digamos, ¿sí? Que en uno empiezo, en el de los inscriptos empezaría acá en el x sub 0 y terminaba en el x sub n-1. Y estos que son los circunscriptos, voy a empezar en el x1 y voy a terminar en el x sub n, ¿sí? Que sería el del lado de la derecha, por así decirlo, ¿sí? Bueno, entonces, si yo calculara el área sumando todas las áreas de estos rectángulos, en realidad lo que voy a estar obteniendo es un valor aproximado de R, que en este caso va a ser un valor por exceso. En el caso anterior, como los rectángulos estaban por debajo de la curva, la aproximación era por defecto. Es decir, me va a quedar un poquitito más chiquita el área, ¿sí? O sea, el área de la región, utilizando los circunscriptos, va a ser menor que el verdadero área de la región R, y a su vez esta va a ser menor que el área utilizando los rectángulos circunscriptos, ¿sí? En definitiva, de todas maneras, lo que ocurre es que tomar rectángulos inscriptos o tomar rectángulos circunscriptos, en definitiva, es lo mismo. Lo que se hace, en realidad, es tomar cualquier punto, que puede ser un punto intermedio entre el x0 y el x1, para calcular estas alturas, ¿sí? Este x1, x2 o x3
puede ser, como les decía, el extremo izquierdo, o puede ser el extremo de la derecha, o en realidad podría yo calcular las áreas en un punto intermedio de acá, entre el x sub 1 y el x sub 2, o entre el x sub 2 y el x sub 3. ¿Se dan cuenta? Entonces, en realidad, estos x1, x2 o x3, en realidad puede ser un punto cualquiera dentro de cada uno de estos intervalitos, ¿sí? Y a eso lo llamamos x, después cuando ustedes vean el apunte, se lo llama con un x asterisco acá. X asterisco 1, f en x asterisco 2, f en el x asterisco n, ¿sí? Y entonces, como les decía hoy, mientras mayor cantidad de áreas tomemos para calcular la aproximación, más exacta va a ser el área de la región R. O sea, si yo utilizo acá un solo rectángulo grande para encontrar el área, obviamente la aproximación va a ser bastante desacertada, por así decirlo, o no tan aproximada como si tomara, por ejemplo, 10 de estos rectangulitos. Mientras más cantidad de rectángulos utilice para calcular el área en forma aproximada, más exacta va a ser la aproximación, ¿sí? Obviamente, si tomara, por ejemplo, 1000 rectangulitos de estos, la aproximación va a ser mucho más buena que si tomara 10 rectángulos, ¿sí? Entonces, de ahí es que lo que se hace es, bueno, mientras más rectángulos tome, mejor es la aproximación. Entonces lo que se hace es tomar una cantidad infinita de rectángulos, ¿sí? Es decir, que lo que vamos a hacer, para llegar a la definición después de integral, es tomar el límite cuando estos delta x tiendan a 0. ¿Qué quiere decir que el delta x tiende a 0? Obviamente, mientras más divisiones tome acá, los anchos de estos rectangulitos van a ser cada vez más chiquititos. ¿Se dan cuenta? Si yo esto lo divido en dos partes, el ancho o la base de estos rectangulitos va a ser más chiquita. Si lo divido en 100 partes, imagínense que acá tengo que dibujar 100 de estos rectangulitos, el ancho de cada uno de esos rectangulitos, el ancho va a tender a 0. Y entonces decimos que el delta x tiende a 0. ¿Está bien? Y ahí llegamos a la definición de integral definida, que se las voy a escribir acá. Eso es un poco la historia de cómo sale o de dónde llegamos a la definición de integral, ¿sí? Que un poco sería lo que ustedes me tendrían que explicar en un final si yo les pregunto el concepto de integral definida, ¿sí? De dónde sale, o explicar el concepto del problema del área, cómo se resuelve el problema del área para encontrar la integral bajo una curva, ¿sí? Bien, llegamos entonces a que el área de esa región es el límite, o se calcula tomando el límite cuando, y ahora vamos a aclarar esta otra cuestión, cuando el máximo de los delta x tiende a 0, ¿de qué? De la sumatoria, como les decía, de los f en los x sub i asterisco por los delta x sub i. Y acá variando desde i igual 1 hasta infinito. Bien, esa es la definición de integral definida. Resulta entonces que, ¿por qué el máximo de los delta x tendiendo a 0? Porque, como les decía, cuando dividimos el área bajo la curva, digamos, la dividimos en n partes iguales, incluso estas partes, así como decíamos que yo podía elegir acá, si este fuera, por ejemplo, el x sub
entre el x sub 8 y el x sub 9, supongamos. ¿Sí? Y obviamente esto seguiría, ¿no? O hay otras divisiones más allá. Pero supongamos que estoy acá entre el x sub 8 y el x sub 9. Como les decía, yo podía tomar un punto, que podía ser el punto extremo izquierdo o el extremo derecho, para encontrar la altura, ¿no?, de esos rectangulitos, o podría tomar un punto cualquiera, acá entre medio del x8 y el x9. Ese punto cualquiera, si yo lo llamo el x sub 8 asterisco, supongamos que está por acá, bueno, entonces voy a calcular la altura de ese rectángulo en el x sub 8 asterisco, que por ejemplo puede estar acá. No necesita ni estar ni en el medio, ni a la derecha, ni a la izquierda. Puede estar en cualquier lado, ¿sí? Y ahí, entonces, yo voy a tomar para calcular la altura de este rectángulo, ¿sí? ¿Y por qué lo del máximo de los delta x tendiendo a 0? Porque el ancho de estos deltas, este sería el delta sub x sub 8, supongamos, ¿sí? El ancho de estos deltas también puede llegar a ser variable, es decir, que tampoco necesitamos que todos los anchos de los rectangulitos estos sean iguales. Es decir, que este puede ser un ancho de 1 unidad, y este puede ser un ancho de 2 unidades, y este puede ser más ancho, más finito, ¿sí? Los anchos de estos rectangulitos pueden ser de cualquier medida, y la altura en la que yo voy a considerar para calcular la altura del rectángulo va a ser un punto intermedio en cualquiera de estos puntos de acá adentro. ¿De acuerdo? Por eso es que lo que pedimos es que el más grande de estos anchos tienda a 0. Obviamente, si el más grande de estos rectangulitos, la base del más grande tiende a 0, obviamente los otros anchos de los otros rectangulitos también van a tener que tender a 0, porque si el más grande tiende a 0, todos los otros también van a tener que tender a 0, ¿sí? Y a los delta x, fíjense que les pongo también un i acá, por lo que les decía, no son todos los delta x iguales, sino que estos anchos de acá abajo pueden ser un poquito más ancho, un poquito más finito, o sea, son todos los delta x distintos. Entonces pedimos que el máximo de esos delta tienda a 0, y además que acá lo vamos a multiplicar por el ancho de que tenga cada uno de estos, que no necesariamente tienen que ser iguales. Es decir, el primero será un delta x1, como le habíamos puesto hoy al principio. El segundo tendrá otro ancho distinto, que será el delta de x2, delta de x3, delta de x4, y en general le ponemos un delta de x sub i, dependiendo del i de la sumatoria, ¿sí? Bueno, este es el símbolo de la integral definida, ¿de acuerdo? Mejor dicho, esa es la definición de integral, ¿sí?